Hola a todos, para nuestro especial de Halloween, La vida del maldito de José Antonio Ramos Sucre. Yo adolezco de una degeneración ilustre. Amo el dolor, la belleza y la crueldad, sobre todo esta última que sirve para destruir un mundo abandonado al mal. Imagino constantemente la sensación del padecimiento físico, de la lesión orgánica. Conservo recuerdos pronunciados de mi infancia. Rememoro la faz marchita de mis abuelos que murieron en esta misma vivienda espaciosa, heridos por dolencias prolongadas. Reconstituyo la escena de sus exequias que presencié asombrado e inocente. Mi alma es desde entonces crítica y blasfema. Vive en pie de guerra contra los poderes humanos y divinos, alentada por la manía de la investigación, y esta curiosidad infatigable declara el motivo de mis triunfos escolares y de mi vida atolondrada y maleante al dejar las aulas. Detesto íntimamente a mis semejantes, quienes solo me inspiran epigramas inhumanos, y confieso que en los días vacantes de mi juventud, mi índole destemplada y huraña me envolvía sin tregua en reyertas vehementes y despertaba las observaciones irónicas de las mujeres licenciosas que acuden a los sitios de diversión y peligro. No me seducen los placeres mundanos y volví espontáneamente a la soledad, mucho antes del término de mi juventud, retirándome a esta, mi ciudad nativa, lejana del progreso, asentada en una comarca apática y neutral. Desde entonces no he dejado esta mansión de colgaduras y de sombras. A sus espaldas fluye un delgado río de tinta, sustraído de la luz por la espesura de árboles crecidos, en pie sobre las márgenes, azotados sin descanso por un viento furioso, nacido de los montes áridos. La calle delantera, siempre desierta, suena a veces con el paso de un carro de bueyes que reproduce la escena de una campiña etrusca. La curiosidad me indujo a nupcias desventuradas y casé improvisadamente con una joven caracterizada por los rasgos de mi persona física, pero mejorados por una distinción original. La trataba con un desdén superior, dedicándole el mismo aprecio que a una muñeca desmontable por piezas. Pronto me aburrí de aquel ser infantil, ocasionalmente molesto, y decidí suprimirlo para enriquecimiento de mi experiencia. La conduje con cierto pretexto delante de una excavación abierta adrede en el patio de esta misma casa. Yo portaba una pieza de hierro y con ella le coloqué encima de la oreja un firme porrazo. La infeliz cayó de rodillas dentro de la fosa, emitiendo débiles alaridos como de bobo. La cubrí de tierra y esa tarde me senté solo a la mesa celebrando su ausencia. La misma noche y otras siguientes a hora avanzada, un brusco resplandor iluminaba mi dormitorio y me ahuyentaba el sueño sin remedio. Enmagrecí y me torné pálido, perdiendo sensiblemente las fuerzas. Para distraerme, contraje la costumbre de cabalgar desde mi vivienda hasta fuera de la ciudad, por las campiñas libres y llanas, y paraba el trote de la cabalgadura debajo de un mismo árbol envejecido, adecuado para una cita diabólica. Escuchaba en tal paraje murmullos dispersos y difusos que no llegaban a voces. Viví así innumerables días hasta que después de una crisis nerviosa que me ofuscó la razón, desperté clavado por la parálisis en esta silla rodante, bajo el cuidado de un fiel servidor que defendió los días de mi infancia. Paso el tiempo en una meditación inquieta,
cubierto la mitad del cuerpo hasta los pies por una felpa anchurosa. Quiero morir y busco las sugestiones lúgubres, y a mi lado arde constantemente este tenebrario, antes escondido en un desván de la casa. En esta situación me visita, increpándome ferozmente, el espectro de mi víctima. Avanza hasta mí con las manos vengadoras en alto, mientras mi continuo servidor se arrincona de miedo. Pero no dejaré esta mansión, sino cuando sucumba por el encono del fantasma inclemente. Yo quiero escapar de los hombres hasta después de muerto, y tengo ordenado que este edificio desaparezca al día siguiente de finar mi vida, y junto con mi cadáver, en medio de un torbellino de llamas. Hola amigos de la cátedra, los saluda Freddy Rodríguez y en esta oportunidad hay un tema especial que es por Halloween, así que este mes me tomé el tiempo de leer Carrie de Stephen King, que es un libro de referencia cuando hablamos de terror, y esta historia narra la vida de un adolescente entre comillas insignificante que sufría de abuso escolar y aparte en su casa sufría el maltrato de su mamá, que era una fanática religiosa. Así que un día Carrie a los 16 años le viene el periodo y ella desconocía totalmente ese tema porque su mamá nunca le había explicado. Y Carrie se asusta y esto pasa en el colegio y todos sus compañeros empiezan a burlarse de ella. Y cuando llega a su casa su mamá le dice que el demonio ya la ha marcado porque esa sangre significa que es del demonio. Pero con esto y con este acontecimiento del periodo Carrie descubre que tiene un poder que es de mover las cosas con la mente y desde ese punto ella empieza como a quitarse el yugo de su mamá, a rebelarse un poco a su mamá, hasta que un día le invitan al baile de promoción, cosa que nunca había pasado, y ella sospechaba que algo malo le iba a pasar, como que algo me van a hacer mis compañeros, y efectivamente algo malo pasa en esa fiesta de promoción, haciendo que Carrie como que desborde todo el poder que tenía. Para esto, claro que Carrie como que ya venía planificando la venganza que le iba a hacer si alguien intentaba meterse con ella, ¿no? Porque todo este tiempo no se podía defender, y ahora que tenía poder, sí lo quería hacer. Entonces es un libro bastante interesante que va narrando cómo empieza un personaje totalmente pasivo y tranquilo hasta que descubre que tiene un poder y explota toda su venganza hasta el último momento. Así que si no lo han leído, léanlo. Yo todavía no he podido ver la película, así que voy a ponerme al día con eso para ver si es tan igual a lo que es el libro. Pero el libro es bastante interesante, así que se los recomiendo. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería compartir un poco con ustedes de esta novela Perro Viejo de la escritora Teresa Cárdenas. Esta novela ganó el premio Casa de las Américas y ella es una premiada novelista, cuentacuentos, poeta y bailarina cubana. En esta ocasión quería comentarles el capítulo titulado La huida. 50 años después y todavía pensando en Asunción, Perro Viejo se apoyó en la empalizada y miró en dirección al río. De pronto, una ráfaga lo golpeó en la cabeza y se llevó el sombrero más allá del portón. Maldiciendo, el viejo empujó el póstigo de troncos y salió al sendero. Atardecía. Las hojas de los árboles se volvían doradas bajo la luz del sol. Perro Viejo echó a andar penosamente. Le dolía la pierna. Días llevaba con aquel dolor. Beira le había preparado varias cataplasmas de Artemisa y Mastuerzo, pero él, atareado con las gallinas y los patos, no había encontrado tiempo de aplicársela. Esa noche lo haría. El viejo caminaba lento, metido a fondo en sus pensamientos. Necesitaba un bastón, un palo cualquiera para apoyarse. Le pediría a Cumbá que le hiciera uno, de manjagua, o mejor, de jiquí. Los pies de Perro Viejo entraron en un montecito de escoba amarga, espantando mariposas y abejorros. Pronto el mayoral repartiría la esquifación. El año pasado solo le tocó un gorro de pana. Era un buen gorro, pero de día, con el calor, le calentaba demasiado la cabeza. Una noche le tiró un machetazo a un majá que le coló en su bohío, y sin darse cuenta destrozó el gorro, pero nada podía botarse. Perro Viejo siguió abusándolo, abierto sobre su cabeza, hasta que Bibijagua, la gallina de Beira, lo eligió de nido. El guardiero tosió, tenía flema, echó un escupitajo al lado, despreocupadamente, y siguió andando, hablando consigo mismo. A lo mejor le daban una chaqueta o un corte de tela cruda para taparse.
A menudo despertaba en la mitad de la noche temblando de frío. Ya era viejo, demasiado viejo. Un caballito del diablo revoloteó sobre su cara. Perro Viejo agitó la mano, renqueando 3 o 4 pasos más y espantado se detuvo en seco. Ya no estaba en el camino polvoriento. A un lado vio una docena de árboles grandes de sombras frondosas. Al otro, los bejucos de la calabaza se enredaban silvestres, apoderándose de la tierra. Por doquier florecía la maravilla, la prodigiosa y el marabú. Había silencio. No se escuchaban los ladridos ni los relinchos de los caballos de la hacienda. ¿Dónde estaba? De súbito, algo se movió en el follaje. Un estremecimiento lo sacudió de la cabeza a los pies. No entendía lo que había sucedido. Despacio, giró sobre sus talones. El corazón le dio un brinco. El sombrero seguía tirado en el camino, pero 100 metros atrás. Lo había pasado sin darse cuenta. ¿A dónde diablos iba? ¿Por qué se iba apartando del camino? ¿Hacia dónde querían llevarlo sus piernas de hombre viejo, sus pies de esclavo? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué iba a hacer? ¿Escapar? El viejo sintió la camisa apretarse a su espalda enjuta. Sudaba. Aterrorizado echó a correr. Sabía lo que pudiera pasarle si el mayoral o el amo lo agarraba fuera de su lugar, lejos del portón, de su cuartucho, fuera de la propiedad. Él era un esclavo, no un hombre que podía caminar por donde quisiera. No era dueño de sus pasos ni de su camino, ni siquiera le pertenecían los huesos que temblaban de noche sobre su camastro. Subió al camino con esfuerzo, arrastrando la pierna, resoplando, maldiciendo, su lentitud de viejo rogando porque no lo vieran. Le pareció que el terreno se alargaba a propósito, para demorarlo aún más, para no dejarlo llegar, para que lo sorprendieran fugándose como Cumbá lo había hecho, como Coco Cavalí y muchos otros. Perro Viejo recordó aquellas noches de cepo, recordó el olor de la sangre y de la muerte, el olor de su propio temor. Pasó de largo junto al sombrero con los brazos extendidos hacia adelante, llegó sin aliento, más muerto que vivo, y se abrazó al tronco rugoso del portón, sintiéndose a salvo. Al rato, abrió de un empujón la puerta desvencijada y se metió adentro. Recorrió a prisa el trillo. Ya no sentía la pierna ni el sudor frío que le bañaba la cara y se deslizaba por su cuello. Saltaba por encima de los guijarros del camino sin detenerse. Una vez en la penumbra de su bohío, se tiró temblando en el camastro, llorando, avergonzado de aquel terrible espanto de sentirse libre. Y bueno, este episodio es bastante triste, bastante desalentador, porque es como un peregrinar, ¿sabe? Ciego hacia su sombrero, pero también era hacia la libertad, que también lo atemorizaba, porque él no era libre para caminar, no era libre de su propio cuerpo. Y bueno, en esta novela, ese episodio de la esquifación, que es como que la muda de ropa que le daban anualmente a los esclavos, es como les dije, lo que más me conmueve. Más adelante el amo lo llama y le da una esquifación, le dice: ay, supe que el día ese que repartieron la esquifación te pegaron, y tú eres un esclavo bueno, y yo te quería recompensar, tú estás con nosotros desde que naciste. Sin embargo, Perro Viejo se le queda mirando y enseguida el amo con sus ojos azules le dice: ¿qué estás mirando? Vete. Y él está así en shock. Entonces es como esa relación conflictiva, ¿no? Entre la gratitud que no existe para los esclavos y ese sentimiento de ser y de pertenecer a alguien y no ser dueño de la propia vida. Entonces, esta novela me gustó mucho, es bastante conmovedora y perturbadora también. Y bueno, espero que tengan la oportunidad de leerla y que les haya gustado la lectura. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola, para este especial de terror seleccioné un cuento de Mariana Enríquez. Bueno, es un cuento realmente muy escalofriante, muy de terror social. Y bueno, una de las cosas que causa es como un estremecimiento porque es algo posible, es algo que puede pasar. Entonces yo creo que eso es lo que da más miedo y bueno, y crear esa risa de espanto, ¿no? Esa risa nerviosa. El texto del cuento se llama El chico sucio y pertenece al libro Las cosas que perdimos en el fuego, que fue editado por Anagrama en el 2016. Y bueno, separé un fragmento de este texto
El contexto es que ella está hablando con una chica y llega otra, y esta chica le dice que le cuenta la historia a la protagonista, y bueno, comienza así. Pero Sarita frunce los labios como una diva de cine mudo y no tiene ganas de contarme nada. Mejor, no quiero escuchar las historias de terror del barrio, que son todas inverosímiles y creíbles al mismo tiempo, y que no me dan miedo. Al menos de día. Por la noche, cuando trato de terminar trabajos atrasados y me quedo despierta y en silencio para poder concentrarme, a veces recuerdo las historias que se cuentan en voz baja y compruebo que la puerta de calle esté bien cerrada y también la del balcón. Y a veces me quedo mirando a la calle, sobre todo en la esquina donde duermen el chico sucio y su madre, totalmente quietos, como muertos sin nombre. Entonces, bueno, la historia va a girar en torno de este chico sucio que vive en la calle, un indigente que vive con su madre que está embarazada y que es drogadicta, y que, bueno, ocurren una serie de eventos desafortunados y que todo está vinculado a unos santos donde se hacen sacrificios, y bueno, aparece un niño asesinado de una forma muy terrible. Realmente todas las descripciones del cuerpo del niño son horrorosas, y bueno, aparecen otras historias de narcos y de los sacrificios que hacen ellos a estos santos para buscar protección de la policía. Y este fragmento lo quise compartir con ustedes porque justamente despierta todas esas emociones cuando uno lee el cuento, ¿no? Son historias que parece que no dan miedo, pero luego sí, y que parecen inverosímiles, pero son posibles. Feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. Como se me ha hecho costumbre, me llama mucho la atención los libros que puedo rescatar así, los libros viejos, como diría Miguel Ángel Landa, pero buenos. En esta ocasión quisiera recomendar no solamente el autor que voy a leer, que es Voltaire, sino de la colección La Fontana. Está muy clarita la letra, pero es de colección Ediciones Belmar. La Fontana Literaria se llama la colección. Recomiendo la colección porque nada más y nada menos que tiene, por ejemplo, dice tener, yo no lo he encontrado, Diario Último del Marqués de Sade. Sería una joya encontrarlo. Tiene uno que se llama de William Butler Yeats, que se llama Reflexiones sobre el bien y del mal. Dios mío, esa cosa no se consigue por ahí fácilmente, de ese autor que es tan exquisito. Y tiene sobre Ezra Pound reflexiones sobre la cultura o algo así. Oye, de esos autores es difícil conseguir esas cosas y está muy bien traducida. En esta ocasión, retomando a Voltaire, que estoy leyendo, mira, es una delicia, es un monstruo. Como dice aquí, estas letras que no se leen porque el libro está viejito, dice: Voltaire es más que un hombre, es una legión, porque es así. Voltaire es de los autores que se vuelven los santos patronos de uno por ser libre pensador. Esa sería la caracterización de Voltaire, ser un libre pensador, ser un ensayista magistral, pero también haber puesto en sus cuentos. Sus cuentos no son, si uno digamos así, él fue, yo creo que sería la caracterización como Borges. No fue un cuentista que uno vaya a decir que tenía la maestría, por ejemplo, de García Márquez, de un Hermann Hesse, de un escritor que tenía pluma o detalles para narrar una historia, hacértela vivencial, sentimental incluso. No, este tipo de escritores lo que hacen es su trasfondo, su idea abstracta y literaria que tienen en la cabeza, la plasman en un cuento o la amoldan a un cuento. ¿Me entiendes? Pero eso también tiene mucho mérito, eso es un tipo de literatura. Me parecería interesante recomendarla. Por eso estaba leyendo El Cándido y también estas cartas filosóficas. Recomiendo, para ser práctico, la carta 12ª, o sea, la 12ª, la número 12, y la 15ª. La número 12 nada más y la dedica a Roger Bacon. Entonces me parece que hace lo que algo semejante a Bertrand Russell, salvando las distancias del tiempo, ¿no? Escribió en 1700, Bertrand Russell pertenece al siglo XX. ¿Qué es lo que hace? Rescatar o vindicar a un autor, algo que también hace Juan Nuño, es decir, poner como justicia a la figura de un autor que no ha sido completamente estudiado. Entonces él toma al canciller Roger Bacon. Y en la carta 15ª, que es la última y una de las más largas, es un ensayo, a pesar de que dice así como carta,
él se dedica a refutar a Pascal, un autor con el que tenía sus diferencias, pero él dice de una vez: yo no refutaría a Pascal si no lo considerara un autor importante. Oye, eso me parece una perla, porque eso quiere decir que como ensayista él se considera tan importante que yo no voy a estar refutando a cualquier idiota, a cualquier bobo, sino que refuto a alguien que creo que tiene méritos e inteligencia y que hay ideas que puedo hacer expandir más su comprensión. ¿Me entiendes? Me parece recomendable. Por ejemplo, una perlita, si no lo cito sino de memoria, hay una frase donde Pascal dice: si existe un Dios, no debe adorarse más que a él y no a las criaturas. Y Voltaire lo rescata y dice: no, o sea, semejante tontería te puede hacer creer la religión. No, a Dios hay que amarlo en las criaturas, a Dios hay que amarlo. No habrá que idolatrar las criaturas, pero sí hay que buscarlo en las criaturas, en su creación, paisajes y personas. Me parece una perlita en lo que deja casi en pena a un creyente por su fanatismo. E incluso al final dice, a mitad del ensayo de por sí dice: ustedes son libres de juzgar si tiene razón Pascal o tengo razón yo. Eso me parece delicioso, delicioso, porque es la maestría de todo un ensayista que está disertando. Un abrazo. Dos besos llevo en el alma y Oruna cuando se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma y Oruna cuando se apartan de mí. El último es de mi madre y Oruna el primero, el que te di. El último es de mi madre y Oruna el primero, el que te di. Y no se detienen las flores y Oruna las flores del campo santo. No se detienen